Si naciste pobre, no fue tu culpa. Escúchalo otra vez. No fue tu culpa. No elegiste el lugar donde naciste. No elegiste la familia que te tocó. No elegiste la mentalidad que escuchaste desde niño. No elegiste las frases que se repitieron en tu casa durante años como si fueran verdades absolutas. El dinero no alcanza. La vida es difícil. Si nos damos ese lujo, mañana no tendremos que comer. No somos gente de oportunidades. No es para nosotros. ¿Creciste escuchando eso? Y lo peor es que nadie te explicó que esas palabras no eran realidad. Eran programación. Programación silenciosa. Programación invisible. Programación peligrosa. Porque lo que escuchas durante años, termina convirtiéndose en lo que crees. Y lo que crees, termina convirtiéndose en lo que vives. Naciste dentro de un sistema que nunca quiso que pensaras diferente. Un sistema que no necesitaba que fueras pobre de dinero. Solo necesitaba que fueras pobre de mentalidad. Porque una persona con mentalidad pobre acepta cualquier salario. Acepta cualquier trato. Acepta cualquier límite. Acepta cualquier excusa. Acepta cualquier vida. Y lo más grave de todo, ni siquiera se da cuenta. Tal vez creciste viendo a tus padres trabajar sin descanso. Tal vez los viste esforzarse todos los días. Tal vez hicieron todo lo posible por salir adelante. Pero nadie les enseñó cómo cambiar su realidad. Y lo que nadie aprende, no puede enseñarlo. Por eso heredaste más que un apellido. Heredaste creencias. Heredaste miedo. Heredaste límites invisibles. Heredaste una forma de pensar que nunca elegiste. Pero aquí viene la verdad que casi nadie tiene el valor de decirte. No naciste para quedarte donde empezaste. Naciste para decidir quién quieres ser. Porque la pobreza no empieza en el bolsillo. Empieza en la mente. Empieza cuando aceptas que tu vida ya está definida. Empieza cuando crees que no puedes cambiar. Empieza cuando repites frases que nunca cuestionaste. Empieza cuando dejas de intentarlo antes de empezar. Empieza cuando crees que el destino ya fue escrito para ti. Pero escucha esto con atención. El destino no se hereda. Se construye. Cada día. Cada decisión. Cada pensamiento. Cada hábito. Cada elección silenciosa que haces cuando nadie te está mirando. Tal vez nadie te enseñó esto antes. Tal vez nadie te explicó que tu mente puede ser la puerta que te encierra. O la puerta que te libera. Tal vez nadie te dijo que las personas que cambian su vida no son las más inteligentes. No son las más afortunadas. No son las más preparadas. Son las que despiertan. Las que un día entienden algo incómodo. Algo difícil. Algo que cambia todo. Que nadie vendrá a rescatarlas. Ni el gobierno. Ni la suerte. Ni las circunstancias. Ni el destino. Ni nadie. Porque la verdad es esta. Nacer pobre no fue tu decisión. Pero seguir pensando como pobre, sí lo es. Y esta es la parte que casi nadie quiere escuchar. Porque es más fácil culpar al pasado. Es más fácil culpar al sistema. Es más fácil culpar a la familia. Es más fácil culpar a la economía. Es más fácil culpar a la vida. Pero culpar no cambia nada. Nunca lo hizo. Nunca lo hará. Lo único que cambia tu vida es el momento en el que decides dejar de esperar permiso para cambiarla. Y ese momento puede ser hoy. Puede ser ahora. Puede ser mientras escuchas estas palabras. Ahora, si lo que estás escuchando te suena familiar, suscríbete ahora a Poder Interno. Porque este canal no es para distraerte. Es para despertarte, es para hacerte entender que existe otra realidad por más incómoda que te parezca. Porque hay algo que debes entender antes de continuar este vídeo. Algo que puede incomodarte. Pero también puede liberarte. No importa dónde empezaste. Importa dónde decides terminar. Y la diferencia entre las personas que mueren atrapadas en la misma realidad en la que nacieron. Y las personas que transforman su destino completamente. No es la suerte. No es el talento. No es el dinero. Es una decisión. Una decisión silenciosa. Una decisión incómoda. Una decisión que cambia todo. La decisión de despertar. Porque si naciste pobre, no fue tu culpa. Pero si mueres pobre, será porque nunca decidiste despertar. Naciste sin elegir. Sin elegir el lugar. Sin elegir las oportunidades. Sin elegir el entorno. Sin elegir las palabras que escuchaste desde niño como si fueran leyes escritas en piedra. Y durante años pensaste que eso era normal.
Pensaste que la vida era así. Pensaste que lo que veías todos los días era simplemente la realidad. Pero lo que nadie te explicó es que crecer dentro de ciertos límites hace que tu mente deje de verlos como límites. Empieza a verlos como destino. Y ese es el primer error silencioso que comete casi todo el mundo. Porque cuando una persona deja de cuestionar lo que la rodea, empieza a aceptar lo que la rodea. Y cuando empieza a aceptar lo que la rodea, empieza a convertirse en lo que la rodea. Tal vez creciste escuchando que el dinero era difícil de conseguir. Tal vez viste a los adultos preocuparse cada fin de mes. Tal vez aprendiste que había que conformarse, que había que resistir, que había que sobrevivir. Pero sobrevivir no es vivir. Y conformarse no es avanzar. Sin darte cuenta, empezaste a adaptar tus sueños al tamaño de tu entorno, no al tamaño de tu potencial. Ese es el momento exacto en el que muchas personas comienzan a encogerse por dentro. No porque no puedan crecer, sino porque nadie les enseñó que podían hacerlo. Porque hay algo que debes entender desde ahora. La pobreza no siempre se hereda en forma de falta de dinero. Muchas veces se hereda en forma de ideas. Ideas que parecen pequeñas. Ideas que parecen inocentes. Ideas que parecen normales. Pero que con el tiempo construyen una prisión invisible. Una prisión donde las personas aprenden a no intentar. Aprenden a no preguntar. Aprenden a no aspirar demasiado alto. Aprenden a no incomodar al mundo con sus sueños. Y lo más peligroso de todo, aprenden a no incomodarse a sí mismas. Porque cuando dejas de incomodarte, dejas de crecer. Y cuando dejas de crecer, empiezas a quedarte atrás sin darte cuenta. Tal vez nadie te dijo esto antes. Pero la mayoría de las personas no fracasan porque no tengan talento. Fracasan porque fueron entrenadas para dudar de sí mismas desde pequeñas. Fueron entrenadas para pensar en pequeño. Para actuar en pequeño. Para esperar en pequeño. Para vivir en pequeño. Y lo repitieron tantas veces, que dejaron de notarlo. Aquí es donde ocurre algo importante. Algo que cambia el rumbo de una vida entera. Un día empiezas a sospechar. Empiezas a sentir que hay algo más. Empiezas a notar que tu realidad no tiene que ser permanente. Empiezas a entender que el lugar donde naciste no tiene por qué ser el lugar donde termines. Pero esa sospecha es incómoda. Porque cuestionar lo que siempre creíste es difícil. Cuestionar lo que aprendiste en casa es difícil. Cuestionar lo que aprendiste en la escuela es difícil. Cuestionar lo que aprendiste de la sociedad es difícil. Sin embargo, es necesario. Porque el verdadero cambio empieza cuando dejas de aceptar todo como definitivo. Empieza cuando te haces una pregunta peligrosa. Una pregunta que puede incomodar a quienes nunca la hicieron. ¿Y si mi vida puede ser diferente? Esa pregunta parece pequeña. Pero tiene el poder de romper años de programación silenciosa. Tiene el poder de abrir puertas que nunca viste. Tiene el poder de despertar una parte de ti que llevaba mucho tiempo dormida. Porque dentro de ti siempre existió algo que el entorno nunca pudo apagar completamente. Una intuición. Una incomodidad. Una sensación difícil de explicar. Una voz que aparece en silencio y repite lo mismo una y otra vez. Esto no es todo lo que puede ser. Pero muchas personas ignoran esa voz. La silencian. La postergan. La reemplazan por excusas. Y con el tiempo, dejan de escucharla. Hoy esa voz está aquí otra vez. Está apareciendo mientras escuchas estas palabras. Está recordándote algo que siempre supiste. Tu origen no define tu destino. Tu pasado no determina tu futuro. Tu entorno no decide tu final. Lo único que puede decidirlo es la mentalidad que eliges construir desde este momento. Porque naciste sin elegir muchas cosas. Pero hay algo que sí puedes elegir ahora. Puedes elegir despertar. Puedes elegir pensar diferente. Puedes elegir dejar de aceptar límites que nunca fueron tuyos. Y cuando tomas esa decisión, aunque todavía no tengas dinero, aunque todavía no tengas contactos, aunque todavía no tengas oportunidades visibles, algo empieza a cambiar dentro de ti. Empieza a cambiar tu forma de observar el mundo. Empieza a cambiar tu forma de escucharte. Empieza a cambiar tu forma de decidir. Y ese cambio interno es el primer paso real hacia una vida completamente distinta. Porque nadie puede elegir dónde empieza su historia. Pero todos pueden decidir dónde termina. Existe algo que ha estado influyendo en tu vida desde mucho antes de que fueras consciente de ello. Algo silencioso. Algo invisible.
Algo tan poderoso que puede definir cuánto dinero crees que mereces, qué decisiones tomas, qué riesgos evitas y hasta qué sueños te permites imaginar. Se llama programación mental. Y empezó mucho antes de que pudieras defenderte de ella. Empezó cuando escuchabas sin cuestionar. Cuando observabas sin analizar. Cuando aprendías sin elegir. Porque durante los primeros años de tu vida no estabas formando opiniones. Estabas absorbiendo creencias. Creencias sobre el dinero. Creencias sobre el éxito. Creencias sobre lo que era posible para ti. Creencias sobre lo que no era posible para ti. Sin darte cuenta, tu mente empezó a construir una imagen del mundo. Y esa imagen se volvió tu mapa. El problema es que muchas personas viven toda su vida siguiendo un mapa que nunca revisaron. Un mapa dibujado por otras personas. Un mapa lleno de límites que nunca verificaron. Un mapa que les enseñó hasta dónde podían llegar, antes siquiera de intentarlo. Tal vez aprendiste que había que conformarse con lo seguro. Tal vez aprendiste que arriesgar era peligroso. Tal vez aprendiste que querer más era egoísmo. Tal vez aprendiste que pensar diferente era irresponsabilidad. Y aunque esas ideas parecían protección, en realidad eran barreras. Barreras invisibles. Barreras silenciosas. Barreras poderosas. Porque una barrera invisible es más peligrosa que una barrera visible. Una barrera visible puedes verla. Puedes cuestionarla. Puedes rodearla. Pero una barrera invisible se convierte en parte de tu identidad. Empiezas a creer que eres así. Empiezas a creer que tu vida es así. Empiezas a creer que tu realidad es así. Y cuando eso ocurre, dejas de intentar cambiarla. Aquí es donde ocurre algo que casi nadie nota. Tu mente no distingue entre lo que es verdad y lo que repetiste muchas veces. Solo distingue entre lo que conoce y lo que no conoce. Por eso tantas personas repiten la misma historia durante años. No porque no puedan cambiar, sino porque su mente intenta protegerlas de lo desconocido. Incluso cuando lo desconocido podría ser mejor que lo conocido. Porque cambiar asusta. Pensar diferente asusta. Elegir diferente asusta. Pero vivir igual toda la vida también debería asustar. Y sin embargo, la mayoría de las personas acepta eso como normal. Acepta vivir dentro de los límites que aprendió. Acepta repetir decisiones que nunca cuestionó. Acepta construir una vida basada en creencias que nunca eligió conscientemente. Eso no es destino. Es programación. Programación que se fortalece cada vez que repites las mismas frases. Cada vez que dices no puedo. Cada vez que dices eso no es para mí. Cada vez que dices yo no soy así. Cada vez que dices la vida es difícil. Tu mente escucha. Tu mente registra. Tu mente obedece. Porque la mente siempre trabaja con instrucciones. Y lo más peligroso es que muchas veces esas instrucciones vienen de ti mismo. Sin darte cuenta, puedes convertirte en la voz que limita tu propio crecimiento. Puedes convertirte en la persona que frena tus propias decisiones. Puedes convertirte en el guardián de la vida que dices querer cambiar. Pero hay algo que debes entender ahora mismo. Si una creencia fue aprendida, también puede ser desaprendida. Si una idea fue instalada, también puede ser reemplazada. Si una mentalidad fue heredada, también puede ser transformada. Ese es el punto donde empieza el verdadero cambio. No cuando cambia el dinero. No cuando cambian las circunstancias. No cuando cambia la suerte. El cambio empieza cuando cambia tu interpretación de lo que creías imposible. Porque en el momento en que cuestionas una creencia limitante, esa creencia pierde poder. En el momento en que dudas de un límite aprendido, ese límite empieza a romperse. En el momento en que decides pensar diferente, tu realidad empieza a moverse contigo. Tal vez nadie te enseñó esto antes. Tal vez nadie te explicó que tu mente puede ser entrenada igual que un músculo. Tal vez nadie te dijo que puedes reemplazar pensamientos viejos por decisiones nuevas. Pero ahora lo sabes. Y saberlo cambia algo importante. Porque desde este momento ya no puedes decir que no entiendes lo que está ocurriendo dentro de ti. Ahora puedes ver lo invisible. Ahora puedes reconocer lo aprendido. Ahora puedes identificar lo que antes parecía normal. Y cuando empiezas a ver lo que antes no veías, empiezas a recuperar algo que siempre estuvo dentro de ti. Tu capacidad de elegir. Elegir qué creer. Elegir qué repetir. Elegir qué construir. Elegir qué dejar atrás. Porque hay una verdad que cambia todo cuando la entiendes completamente. No estás obligado a vivir la vida que aprendiste.
Estás invitado a construir la vida que decides. Hay un momento en la vida de toda persona que empieza a despertar. Un momento silencioso. Un momento incómodo. Un momento que no aparece en los calendarios ni se anuncia con señales visibles. Es el momento en que algo dentro de ti empieza a decir que los límites que siempre aceptaste, tal vez no eran reales. Ese momento no llega con ruido. Llega con preguntas. Preguntas que antes no existían. Preguntas que antes evitabas. Preguntas que ahora no puedes ignorar. Empiezas a preguntarte por qué aceptaste ciertas ideas durante tanto tiempo. Empiezas a preguntarte por qué dejaste de intentar algunas cosas antes de comenzar. Empiezas a preguntarte por qué asumiste que ciertas metas no eran para ti. Y lo más importante, empiezas a preguntarte quién decidió eso. Porque durante años creíste que muchas decisiones eran tuyas. Pero cuando observas con atención, descubres algo inquietante. Muchas de esas decisiones nunca nacieron en ti. Nacieron en el miedo. Nacieron en la costumbre. Nacieron en lo que viste repetir a otros. Nacieron en lo que parecía seguro. Y lo seguro muchas veces no es libertad. Es costumbre disfrazada de tranquilidad. Aquí es donde ocurre algo poderoso. Empiezas a notar que hay personas que crecieron en circunstancias difíciles y aún así transformaron su realidad. Empiezas a notar que hay personas que comenzaron con menos recursos y lograron avanzar más. Empiezas a notar que hay personas que pensaban diferente antes de vivir diferente. Y entonces aparece una duda que cambia todo. Si ellos pudieron cambiar su historia, ¿por qué tú no? Esa pregunta incomoda. Porque obliga a mirar hacia adentro. Obliga a reconocer que tal vez el problema nunca fue únicamente el entorno. Tal vez el problema fue aceptar demasiado rápido lo que parecía definitivo. Durante mucho tiempo es más fácil creer que la vida está determinada por factores externos. Es más cómodo pensar que todo depende de la suerte. Es más sencillo pensar que todo depende del destino. Es más tranquilo pensar que todo depende de otros. Pero hay algo que empieza a cambiar cuando dejas de pensar así. Empiezas a notar que cada decisión que tomas construye una dirección. Cada hábito que repites construye una identidad. Cada pensamiento que aceptas construye una posibilidad. Y eso significa algo importante. Significa que tu realidad no es tan fija como parecía. Significa que tu historia no está cerrada. Significa que todavía estás escribiendo lo que viene después. Aquí es donde muchas personas sienten miedo. Porque cuando descubres que puedes cambiar tu vida, también descubres que eres responsable de cambiarla. Y la responsabilidad asusta más que la dificultad. Porque aceptar la responsabilidad significa dejar de esperar permiso. Significa dejar de esperar condiciones perfectas. Significa dejar de esperar el momento ideal. Significa actuar incluso cuando no tienes todas las respuestas. Ese es el punto donde la mayoría retrocede. No porque no pueda avanzar, sino porque avanzar exige abandonar la excusa más cómoda de todas. Pensar que no depende de ti. Sin embargo, algo dentro de ti ya empezó a moverse. Algo dentro de ti ya empezó a cuestionar lo que parecía permanente. Algo dentro de ti ya empezó a mirar el mundo de otra forma. Tal vez todavía no sabes exactamente cómo cambiar. Tal vez todavía no sabes exactamente por dónde empezar. Tal vez todavía no sabes exactamente qué decisiones tomar. Pero ya sabes algo que antes no sabías. Sabes que los límites que aceptaste durante años no eran tan sólidos como parecían. Sabes que las creencias que repetiste durante tanto tiempo no eran definitivas. Sabes que las ideas que parecían inamovibles pueden transformarse. Y ese conocimiento cambia algo profundo dentro de ti. Porque cuando una persona descubre que puede pensar diferente, empieza a vivir diferente. Cuando descubre que puede decidir diferente, empieza a actuar diferente. Cuando descubre que puede imaginar un destino distinto, empieza a construirlo. Este es el momento exacto en el que muchas vidas cambian de dirección. No cuando aparece una oportunidad. No cuando aparece el dinero. No cuando aparece la ayuda. Cambian cuando aparece una decisión interna. La decisión de no volver a aceptar límites sin cuestionarlos. La decisión de no volver a repetir ideas sin analizarlas. La decisión de no volver a vivir según expectativas que nunca elegiste. Porque hay algo que empieza a quedar claro cuando llegas a este punto. Tus límites no eran tu destino. Eran solo el reflejo de lo que aprendiste a creer. Y cuando cambias lo que crees, empieza a cambiar lo que construyes. Existe una trampa silenciosa que detiene a la mayoría de las personas antes de que puedan cambiar su destino.
No es la falta de dinero. No es la falta de oportunidades. No es la falta de talento. Es la comodidad. Pero no la comodidad que se siente en el cuerpo. La comodidad que se instala en la mente. Esa comodidad peligrosa que aparece cuando empiezas a acostumbrarte a una vida que en el fondo sabes que no es la que quieres. Porque hay algo que pocas personas admiten. El ser humano puede acostumbrarse a casi todo. Puede acostumbrarse a vivir con miedo. Puede acostumbrarse a vivir con dudas. Puede acostumbrarse a vivir con límites. Puede acostumbrarse incluso a vivir muy por debajo de su verdadero potencial. Y cuando alguien se acostumbra a eso, empieza a confundir estabilidad con resignación. Empieza a confundir rutina con seguridad. Empieza a confundir sobrevivir con vivir. Esa es la razón por la que muchas personas pasan años enteros sintiendo que algo falta en sus vidas. Pero nunca hacen nada para cambiarlo. No porque no puedan hacerlo, sino porque la mente prefiere lo conocido antes que lo incierto. Aunque lo conocido sea una vida que no satisface. Aunque lo conocido sea una vida que limita. Aunque lo conocido sea una vida que no refleja quien realmente podría ser. La mente siempre intenta protegerte. Pero muchas veces lo hace evitando que avances. Evita que tomes decisiones incómodas. Evita que explores caminos diferentes. Evita que desafíes lo que siempre aceptaste como normal. Porque avanzar implica abandonar algo. Implica abandonar la excusa. Implica abandonar la costumbre. Implica abandonar la idea de que todavía tienes tiempo para seguir esperando. Y ese abandono asusta. Asusta más de lo que la mayoría reconoce. Porque cambiar no solo significa hacer cosas nuevas. Significa dejar de ser la persona que eras. Significa soltar hábitos que parecían parte de ti. Significa cuestionar decisiones que parecían definitivas. Significa aceptar que durante mucho tiempo viviste dentro de límites que nunca fueron obligatorios. Esa verdad incomoda. Pero también libera. Porque cuando empiezas a reconocer la comodidad como una trampa, empiezas a recuperar algo que parecía perdido. Tu capacidad de elegir conscientemente. Empiezas a notar que muchas decisiones que parecían inevitables en realidad eran repetidas. Repetidas por costumbre. Repetidas por miedo. Repetidas por inercia. Y cuando ves eso con claridad, algo cambia dentro de ti. Empiezas a sentir una incomodidad nueva. Una incomodidad distinta. No es la incomodidad del miedo. Es la incomodidad del crecimiento. Es la incomodidad que aparece cuando tu mente empieza a expandirse. Es la incomodidad que aparece cuando empiezas a imaginar posibilidades diferentes. Es la incomodidad que aparece cuando entiendes que seguir igual también tiene un precio. Porque quedarse donde estás tiene un costo. Un costo silencioso. Un costo invisible. Un costo acumulativo. Cada día que repites lo mismo sin cuestionarlo, ese costo aumenta. Cada decisión que postergas, ese costo aumenta. Cada oportunidad que ignoras por miedo, ese costo aumenta. Y llega un momento en el que ese costo pesa más que el miedo al cambio. Ese es el momento en el que muchas personas despiertan de verdad. No porque alguien las obligue. No porque alguien las convenza. Sino porque ya no pueden ignorar lo que sienten dentro. Empiezan a notar que la vida no espera. Empiezan a notar que el tiempo no regresa. Empiezan a notar que las oportunidades no aparecen para siempre. Y entonces aparece una pregunta inevitable. ¿Cuánto tiempo más vas a aceptar una vida que sabes que puede ser diferente? Esa pregunta cambia todo. Porque obliga a mirar hacia adelante. Obliga a reconocer que seguir igual también es una decisión. Obliga a entender que cada día que pasa sin actuar, también está construyendo un futuro. Y ese futuro depende de lo que decidas hacer ahora. Tal vez todavía no tienes todas las respuestas. Tal vez todavía no sabes exactamente qué camino tomar. Tal vez todavía sientes dudas. Eso es normal. Lo importante no es tener certeza absoluta. Lo importante es dejar de aceptar la comodidad como destino. Porque la comodidad que no te hace crecer, termina convirtiéndose en una jaula. Una jaula silenciosa. Una jaula invisible. Una jaula que muchas personas descubren demasiado tarde. Pero tú todavía estás a tiempo. Todavía estás a tiempo de cuestionar lo que parecía definitivo. Todavía estás a tiempo de elegir diferente. Todavía estás a tiempo de avanzar incluso con miedo. Porque el cambio verdadero no empieza cuando desaparece el miedo. Empieza cuando decides avanzar a pesar de él. Y esa decisión puede transformar completamente la dirección de tu vida.
Existe una decisión que muchas personas toman todos los días sin darse cuenta. No es una decisión que se anuncie. No es una decisión que se diga en voz alta. No es una decisión que parezca importante. Pero tiene el poder de definir toda una vida. Es la decisión de seguir esperando. Esperar el momento perfecto. Esperar la oportunidad ideal. Esperar sentirse listo. Esperar tener más tiempo. Esperar tener más seguridad. Esperar tener más confianza. Esperar que algo cambie afuera antes de cambiar por dentro. Y mientras esperas, la vida avanza. El tiempo avanza. Las oportunidades avanzan. Pero tú permaneces en el mismo lugar. Esperar parece inofensivo. Parece prudente. Parece responsable. Parece lógico. Pero muchas veces esperar es solo una forma elegante de evitar actuar. Porque actuar implica incertidumbre. Implica riesgo. Implica incomodidad. Implica responsabilidad. Y la mente siempre intenta evitar aquello que no puede controlar completamente. Por eso crea excusas que suenan razonables. Excusas que parecen inteligentes. Excusas que parecen justificadas. Excusas que parecen necesarias. Pero siguen siendo excusas. Tal vez alguna vez pensaste que todavía no era el momento. Tal vez pensaste que necesitabas aprender más antes de comenzar. Tal vez pensaste que necesitabas sentirte más preparado. Tal vez pensaste que primero debían cambiar las circunstancias. Y mientras pensabas eso, el tiempo seguía avanzando sin esperar tu decisión. Porque el tiempo nunca negocia. Nunca se detiene. Nunca regresa. Solo avanza. Y cada día que pasa sin actuar, es un día que ya no vuelve. Hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde. Esperar también tiene un precio. Un precio invisible. Un precio silencioso. Un precio acumulativo. El precio de las oportunidades que no tomaste. El precio de las decisiones que postergaste. El precio de las versiones de ti que nunca llegaste a conocer. Porque dentro de ti existen posibilidades que solo aparecen cuando decides. Posibilidades que no se revelan mientras esperas. Posibilidades que no se activan mientras dudas. Posibilidades que no se construyen mientras observas cómo otros avanzan. El problema no es que no puedas cambiar tu vida. El problema es que muchas veces crees que todavía tienes tiempo para hacerlo después. Después de sentirte listo. Después de entender todo. Después de tener seguridad. Después de que aparezcan señales claras. Pero la verdad es esta. La claridad aparece cuando empiezas. No antes. La confianza aparece cuando avanzas. No antes. Las oportunidades aparecen cuando te mueves. No antes. Esperar a sentirte completamente preparado es una trampa. Porque nadie se siente completamente preparado antes de cambiar su vida. Nadie. Las personas que avanzan no lo hacen porque no tengan miedo. Lo hacen porque entienden algo que muchos ignoran. Entienden que esperar demasiado tiempo también es una decisión. Y es una decisión que construye un futuro que nunca fue elegido conscientemente. Cada día que postergas una decisión importante, estás eligiendo quedarte donde estás. Cada día que evitas actuar por miedo, estás fortaleciendo ese miedo. Cada día que dices mañana empiezo, estás entrenando tu mente para no empezar nunca. Esa es la verdad que pocos quieren aceptar. Porque aceptar esa verdad significa reconocer algo incómodo. Significa reconocer que muchas de las barreras que parecían externas, en realidad eran internas. Significa reconocer que muchas oportunidades no desaparecieron. Solo fueron ignoradas. Significa reconocer que el cambio no depende de que el mundo esté listo. Depende de que tú lo estés. Y aquí aparece algo importante. No necesitas tener todas las respuestas para empezar. No necesitas tener todas las herramientas para avanzar. No necesitas tener todas las garantías para intentarlo. Solo necesitas tomar una decisión. La decisión de no seguir esperando una versión perfecta del futuro para empezar a construirlo. Porque el futuro no se construye esperando. Se construye actuando. Se construye decidiendo. Se construye avanzando incluso cuando no tienes certeza absoluta. Tal vez todavía sientes dudas. Tal vez todavía sientes miedo. Tal vez todavía sientes incertidumbre. Eso no significa que no puedas avanzar. Significa que estás en el momento exacto donde empiezan los cambios reales. Porque las decisiones que transforman una vida casi nunca se toman cuando todo está claro. Se toman cuando algo dentro de ti dice que ya no puedes seguir igual. Ese es el momento que cambia todo.
El momento en que entiendes que seguir esperando también tiene consecuencias. El momento en que entiendes que el tiempo no está detenido. El momento en que entiendes que tu vida no se va a construir sola. Y cuando entiendes eso completamente, dejas de mirar el cambio como algo lejano. Empiezas a verlo como algo necesario. Empiezas a verlo como algo posible. Empiezas a verlo como algo urgente. Porque llega un instante en la vida de toda persona consciente, en el que esperar deja de ser una opción. Y ese instante puede ser ahora. Existe un instante en la vida de toda persona que decide transformarse. No es un instante cómodo. No es un instante fácil. No es un instante que llegue acompañado de seguridad. Es el instante en el que dejas de culpar. Durante mucho tiempo parece lógico culpar a las circunstancias. Parece lógico culpar al entorno. Parece lógico culpar a la falta de oportunidades. Parece lógico culpar al pasado. Porque culpar produce alivio. Produce una sensación temporal de tranquilidad. Produce la idea de que el problema está afuera. Y si el problema está afuera, entonces no depende de ti solucionarlo. Pero hay algo que cambia completamente el rumbo de una vida. El momento en que entiendes que culpar no transforma nada. No transforma tu futuro. No transforma tus decisiones. No transforma tu mentalidad. No transforma tu realidad. Solo la explica. Y explicar una situación no es lo mismo que cambiarla. Muchas personas pasan años enteros explicando por qué su vida es como es. Explican su entorno. Explican su historia. Explican sus dificultades. Explican sus limitaciones. Pero mientras explican, no avanzan. Porque avanzar exige algo más difícil que explicar. Exige asumir responsabilidad. Responsabilidad por lo que piensas. Responsabilidad por lo que decides. Responsabilidad por lo que repites todos los días. Responsabilidad por lo que toleras. Responsabilidad por lo que postergas. Responsabilidad por lo que aceptas como normal. Aceptar responsabilidad puede parecer injusto al principio. Puede parecer duro. Puede parecer incómodo. Porque significa reconocer que aunque no elegiste muchas de las condiciones en las que empezaste, sí puedes elegir las decisiones que tomas ahora. Y eso cambia todo. Porque en el momento en que aceptas responsabilidad, recuperas poder. Recuperas control. Recuperas dirección. Mientras culpas a otros, tu vida depende de otros. Mientras culpas al pasado, tu vida depende del pasado. Mientras culpas a las circunstancias, tu vida depende de las circunstancias. Pero cuando asumes responsabilidad, tu vida empieza a depender de ti. Ese es el punto exacto donde comienza la transformación real. No cuando desaparecen los problemas. No cuando aparecen oportunidades perfectas. No cuando el camino se vuelve fácil. Comienza cuando decides dejar de esperar que algo externo cambie primero. Porque hay una verdad que muchas personas evitan reconocer. La responsabilidad no es una carga. Es una llave. Una llave que abre la posibilidad de construir algo distinto. Una llave que rompe la idea de que tu historia ya está definida. Una llave que transforma la forma en que miras tus decisiones. Cuando entiendes esto completamente, dejas de preguntarte por qué las cosas son difíciles. Empiezas a preguntarte qué puedes hacer ahora. Dejas de preguntarte quién tiene la culpa. Empiezas a preguntarte cuál es el siguiente paso. Dejas de mirar tu pasado como una sentencia. Empiezas a mirarlo como un punto de partida. Ese cambio parece pequeño, pero cambia toda la dirección de tu vida. Porque en lugar de reaccionar a lo que ocurre, empiezas a responder conscientemente. Empiezas a elegir. Empiezas a construir. Empiezas a avanzar con intención. Y lo más importante, empiezas a dejar de esperar permiso. Muchas personas pasan años esperando aprobación. Esperando apoyo. Esperando reconocimiento. Esperando señales. Esperando que alguien confirme que pueden avanzar. Pero nadie puede darte permiso para cambiar tu vida. Ese permiso solo puede venir de ti. Y cuando lo entiendes, algo se mueve dentro de tu forma de pensar. Empiezas a notar que tus decisiones tienen más peso del que imaginabas. Empiezas a notar que tus hábitos construyen más de lo que creías. Empiezas a notar que tus pensamientos influyen más de lo que sospechabas. Empiezas a notar que no estabas atrapado. Estabas detenido. Y estar detenido no es lo mismo que estar limitado. Porque quien está limitado no puede avanzar. Pero quien está detenido, puede empezar en cualquier momento. Ese es el instante que cambia todo.
El instante en que entiendes que no necesitas esperar condiciones perfectas. No necesitas esperar aprobación. No necesitas esperar seguridad absoluta. Solo necesitas decidir que tu vida ya no va a depender únicamente de lo que ocurrió antes. Va a depender de lo que decides hacer ahora. Ese es el momento en el que la dirección cambia. El momento en el que la mentalidad cambia. El momento en el que el futuro empieza a moverse contigo. Porque cuando dejas de culpar, empiezas a construir. Desde que empezaste a entender el mundo, alguien te explicó cómo debía vivirse la vida. No lo hizo una sola persona. Lo hicieron muchas. Lo hizo la familia. Lo hizo la escuela. Lo hizo la sociedad. Lo hizo el entorno. Y lo hicieron con buena intención. Pero no siempre con claridad. Te enseñaron que era correcto. Te enseñaron que era seguro. Te enseñaron que era realista. Te enseñaron que era posible. Y también te enseñaron que no debías intentar. Que no debías imaginar. Que no debías cuestionar. Que no debías cambiar. Durante años aceptaste esas reglas sin analizarlas. No porque quisieras limitarte, sino porque parecían normales. Parecían lógicas. Parecían necesarias. Parecían la única forma de vivir. Ese es el problema con las reglas invisibles. No se sienten como límites. Se sienten como realidad. Se sienten como sentido común. Se sienten como verdad. Pero hay algo importante que pocas personas descubren a tiempo. Muchas de esas reglas no fueron diseñadas para ayudarte a crecer. Fueron diseñadas para ayudarte a adaptarte. Adaptarte a lo que ya existía. Adaptarte a lo que otros consideraban estable. Adaptarte a lo que parecía seguro. Y adaptarte puede ser útil en algunos momentos. Pero adaptarte todo el tiempo puede convertirse en una prisión silenciosa. Porque cuando una persona solo aprende a adaptarse, deja de aprender a construir. Deja de aprender a cuestionar. Deja de aprender a decidir por sí misma. Empieza a vivir según expectativas externas. Empieza a pensar según límites ajenos. Empieza a actuar según caminos que nunca eligió conscientemente. Ese es el momento en que muchas vidas dejan de avanzar sin que nadie lo note. No porque falte capacidad. No porque falte talento. Sino porque sobra obediencia automática. Obediencia a ideas que nunca fueron analizadas. Obediencia a consejos que nunca fueron cuestionados. Obediencia a caminos que nunca fueron elegidos con libertad. Aquí es donde aparece una verdad incómoda. No todo lo que aprendiste estaba equivocado. Pero tampoco todo lo que aprendiste estaba diseñado para llevarte lejos. Algunas ideas servían para protegerte. Otras servían para mantenerte estable. Pero muy pocas servían para ayudarte a crecer más allá de lo esperado. Porque crecer más allá de lo esperado exige algo que casi nadie enseña. Exige pensar diferente. Pensar diferente significa hacer preguntas que incomodan. Significa observar lo que otros repiten sin analizar. Significa mirar la vida con ojos propios. Significa decidir con conciencia. Y decidir con conciencia es algo poderoso. Porque cuando decides conscientemente, dejas de vivir en automático. Dejas de repetir lo que escuchaste. Dejas de aceptar lo que parecía definitivo. Empiezas a construir una dirección propia. Ese es el momento en que muchas personas sienten resistencia. Resistencia del entorno. Resistencia de las opiniones. Resistencia de las expectativas. Resistencia incluso de sus propios pensamientos. Porque pensar diferente siempre incomoda. Incomoda a quienes esperan que sigas igual. Incomoda a quienes prefieren que no cambies. Incomoda a quienes nunca cuestionaron lo que aprendieron. Pero también incomoda una parte de ti. La parte que estaba acostumbrada a lo conocido. La parte que encontraba tranquilidad en repetir lo de siempre. La parte que confundía estabilidad con permanencia. Sin embargo, esa incomodidad es una señal. Es la señal de que tu mente está creciendo. Es la señal de que estás dejando de aceptar límites sin revisarlos. Es la señal de que estás empezando a mirar tu vida con mayor claridad. Porque cuando cuestionas las reglas invisibles, empiezas a descubrir algo importante. Muchas de ellas nunca fueron obligatorias. Solo parecían obligatorias porque nadie te dijo que podías cambiarlas. Y cuando descubres eso, aparece una nueva posibilidad. La posibilidad de decidir cómo quieres vivir realmente. La posibilidad de elegir qué ideas quieres conservar. La posibilidad de dejar atrás las creencias que ya no te sirven. La posibilidad de construir una mentalidad propia.
Ese momento cambia algo profundo dentro de ti. Porque ya no miras tu vida como un camino predeterminado. Empiezas a verla como un espacio de decisiones. Empiezas a verla como un proceso de construcción. Empiezas a verla como algo que todavía puedes transformar. Y cuando entiendes esto completamente, dejas de obedecer límites invisibles sin cuestionarlos. Empiezas a elegir conscientemente cuáles reglas seguir y cuáles dejar atrás. Existe una idea que muchas personas aceptan sin cuestionarla. Una idea que parece lógica. Una idea que parece responsable. Una idea que parece necesaria para vivir tranquilo. La idea de la seguridad. Desde muy temprano aprendiste que debías buscar estabilidad. Debías evitar riesgos. Debías protegerte de lo incierto. Debías mantenerte dentro de lo predecible. Parecía una buena recomendación. Parecía una forma inteligente de vivir. Parecía el camino correcto. Pero con el tiempo aparece una pregunta importante. ¿Seguridad frente a qué? Porque muchas veces lo que se presenta como seguridad no es protección. Es repetición. Repetición de hábitos que no construyen. Repetición de decisiones que no transforman. Repetición de caminos que no conducen a ningún lugar nuevo. Sin darte cuenta, empiezas a organizar tu vida alrededor de lo conocido. Eliges lo que ya viste antes. Eliges lo que otros aprobaron antes. Eliges lo que parece menos incierto. Y poco a poco empiezas a evitar todo aquello que podría cambiar tu dirección. No porque no puedas hacerlo, sino porque tu mente fue entrenada para preferir lo familiar antes que lo posible. Ese entrenamiento es silencioso. Sucede sin que lo notes. Sucede mientras creces. Sucede mientras observas. Sucede mientras escuchas lo que otros consideran correcto. Y cuando menos lo esperas, empiezas a vivir dentro de un espacio cómodo pero limitado. Un espacio donde todo parece estable, pero nada avanza. Un espacio donde todo parece controlado, pero nada cambia. Un espacio donde todo parece seguro, pero nada crece. Ahí es donde muchas personas pasan años enteros sin darse cuenta de lo que ocurre. Confunden estabilidad con progreso. Confunden rutina con dirección. Confunden permanencia con crecimiento. Y lo más peligroso de todo, confunden ausencia de riesgo con tranquilidad real. Porque evitar riesgos no siempre protege tu vida. A veces la reduce. La reduce al tamaño de lo conocido. La reduce al tamaño de lo predecible. La reduce al tamaño de lo que otros consideraron suficiente. Pero tu vida no fue diseñada para mantenerse dentro de un límite invisible. Fue diseñada para expandirse. Para evolucionar. Para avanzar. Y eso solo ocurre cuando aceptas algo importante. La verdadera seguridad no está en evitar cambios. Está en aprender a construirlos. La verdadera seguridad no está en permanecer igual. Está en desarrollar la capacidad de adaptarte. La verdadera seguridad no está en repetir decisiones antiguas. Está en aprender a tomar decisiones nuevas. Ese es el momento en que muchas personas empiezan a ver su realidad de otra forma. Empiezan a notar que la estabilidad que defendían no siempre era crecimiento. Empiezan a notar que la tranquilidad que buscaban no siempre era libertad. Empiezan a notar que la seguridad que protegían no siempre era avance. Y cuando aparece esa claridad, algo cambia dentro de su forma de pensar. Empiezan a entender que evitar lo desconocido también tiene consecuencias. Consecuencias silenciosas. Consecuencias lentas. Consecuencias acumulativas. Cada oportunidad evitada fortalece el miedo. Cada decisión postergada fortalece la duda. Cada paso que no das fortalece la idea de que no puedes darlo. Y esa idea se vuelve peligrosa. Porque cuando una persona empieza a creer que no puede avanzar, deja de intentarlo incluso antes de comenzar. Sin embargo, hay algo que empieza a despertarse dentro de ti cuando entiendes esto. Empiezas a notar que lo desconocido no siempre es amenaza. Muchas veces es posibilidad. Empiezas a notar que el cambio no siempre es peligro. Muchas veces es crecimiento. Empiezas a notar que salir de lo predecible no siempre es error. Muchas veces es evolución. Ese descubrimiento cambia tu relación con el miedo. Ya no lo ves como una señal para detenerte. Empiezas a verlo como una señal de que estás frente a algo nuevo. Algo que puede ampliar tu vida. Algo que puede transformar tu dirección. Algo que puede mostrarte capacidades que todavía no conoces. Porque el miedo aparece cuando tu mente entra en territorio desconocido. Pero ese territorio también es el lugar donde nacen las decisiones importantes.
Las decisiones que separan a quienes repiten su historia, de quienes la transforman. Y cuando entiendes esto completamente, la seguridad deja de ser un refugio que te detiene. Empieza a convertirse en una habilidad que construyes mientras avanzas. Existe un tipo de miedo que no nació contigo. Un miedo que no elegiste. Un miedo que no apareció por una experiencia personal directa. Y aún así, ha influido en muchas de tus decisiones más importantes. Es el miedo heredado. El miedo que aprendiste observando. El miedo que absorbiste escuchando. El miedo que aceptaste como si fuera parte natural de la vida. Porque durante años viste a otros preocuparse por el dinero. Viste a otros evitar riesgos. Viste a otros renunciar antes de intentar. Viste a otros repetir que era mejor no cambiar demasiado. Y aunque nunca te lo dijeron como una orden, lo entendiste como una advertencia. Una advertencia silenciosa. Una advertencia constante. Una advertencia repetida tantas veces que terminó pareciendo verdad. Ese es el problema con el miedo heredado. No llega como una prohibición clara. Llega como una costumbre. Llega como una forma de pensar. Llega como una manera de interpretar el mundo. Y cuando creces dentro de ese ambiente, empiezas a tomar decisiones sin darte cuenta de que están influenciadas por algo que nunca analizaste. Empiezas a evitar oportunidades antes de conocerlas. Empiezas a dudar antes de intentar. Empiezas a retroceder antes de avanzar. No porque no puedas hacerlo, sino porque algo dentro de ti repite una idea antigua. Una idea que no nació en tu experiencia. Una idea que nació en la experiencia de otros. Muchas personas creen que sus decisiones son completamente propias. Pero cuando observan con atención, descubren que muchas de esas decisiones fueron aprendidas. Aprendidas observando reacciones. Aprendidas escuchando advertencias. Aprendidas repitiendo historias. Aprendidas imitando comportamientos. Ese aprendizaje ocurre sin esfuerzo. Ocurre sin permiso. Ocurre sin que lo notes. Y cuando llega el momento de tomar decisiones importantes, ese aprendizaje aparece otra vez. Aparece como duda. Aparece como inseguridad. Aparece como una sensación difícil de explicar. Una sensación que dice que avanzar puede ser peligroso. Que cambiar puede ser arriesgado. Que intentar puede ser un error. Pero hay algo importante que necesitas entender. El miedo heredado no fue creado para detenerte. Fue creado para proteger. Protegía a quienes vivieron antes. Protegía a quienes enfrentaron otras circunstancias. Protegía a quienes tenían menos opciones. Sin embargo, lo que protegía antes no siempre protege ahora. Lo que ayudó a sobrevivir en otro tiempo no siempre ayuda a avanzar en este momento. Y cuando una persona no cuestiona ese miedo, empieza a vivir según reglas que ya no son necesarias. Empieza a evitar caminos que podrían transformar su vida. Empieza a rechazar oportunidades antes de conocerlas. Empieza a limitar su propio crecimiento sin darse cuenta. Ese es el momento en que el miedo deja de ser protección. Empieza a convertirse en una barrera. Una barrera silenciosa. Una barrera invisible. Una barrera que parece lógica pero no lo es. Porque el miedo heredado tiene una característica especial. Se siente real. Se siente razonable. Se siente necesario. Pero muchas veces no pertenece al presente. Pertenece al pasado. Pertenece a otra historia. Pertenece a otras circunstancias. Y cuando empiezas a reconocer eso, algo cambia dentro de tu forma de pensar. Empiezas a notar que no todas tus dudas son tuyas. Empiezas a notar que no todas tus inseguridades nacieron en tu experiencia. Empiezas a notar que algunas de tus decisiones estuvieron influenciadas por ideas que nunca analizaste conscientemente. Ese descubrimiento es importante. Porque cuando identificas el origen de un miedo, ese miedo pierde parte de su poder. Cuando entiendes que una duda fue aprendida, esa duda deja de parecer definitiva. Cuando reconoces que un límite fue heredado, ese límite deja de parecer obligatorio. Y entonces aparece algo nuevo. Aparece una posibilidad diferente. La posibilidad de elegir qué miedos quieres conservar. Y cuáles quieres dejar atrás. Porque no todo miedo es necesario. No todo miedo es útil. No todo miedo es verdad. Algunos miedos solo existen porque fueron repetidos demasiadas veces. Y cuando entiendes eso completamente, empiezas a recuperar algo que siempre estuvo dentro de ti. La capacidad de decidir sin repetir automáticamente lo que aprendiste. La capacidad de avanzar sin obedecer límites invisibles.
La capacidad de construir una dirección propia. Porque el miedo heredado puede explicar muchas decisiones del pasado. Pero no tiene que decidir tu futuro. Hay un instante en la vida de toda persona que comienza a ver algo que antes parecía invisible. Un instante silencioso. Un instante incómodo. Un instante que no cambia el mundo afuera inmediatamente, pero cambia algo definitivo por dentro. Es el momento en que descubres que muchas decisiones que parecían inevitables en realidad eran repetidas. Repetidas por costumbre. Repetidas por miedo. Repetidas por inercia. Repetidas porque nadie te enseñó otra forma de pensar. Durante mucho tiempo es fácil creer que la vida simplemente ocurre. Que las circunstancias aparecen. Que las oportunidades llegan o no llegan. Que el destino decide. Pero cuando empiezas a observar con claridad, aparece una verdad diferente. Empiezas a notar que muchas partes de tu vida no fueron elegidas conscientemente. Fueron aceptadas. Aceptadas porque parecían normales. Aceptadas porque parecían necesarias. Aceptadas porque parecían la única opción posible. Ese descubrimiento puede incomodar. Porque significa reconocer que algunas decisiones no fueron realmente tuyas. Significa reconocer que algunos límites no eran definitivos. Significa reconocer que muchas veces repetiste caminos sin preguntarte si eran los correctos para ti. Pero ese reconocimiento también tiene un poder enorme. Porque cuando ves con claridad lo que antes no veías, dejas de repetirlo automáticamente. Empiezas a notar patrones. Patrones en tus pensamientos. Patrones en tus decisiones. Patrones en tus reacciones. Patrones en la forma en que respondes frente a las oportunidades. Y cuando una persona empieza a identificar sus propios patrones, empieza a recuperar algo fundamental. Empieza a recuperar su capacidad de elegir. Elegir en lugar de reaccionar. Elegir en lugar de repetir. Elegir en lugar de obedecer hábitos antiguos. Ese es el punto donde muchas vidas cambian de dirección. No porque el entorno cambie. No porque las circunstancias desaparezcan. No porque aparezcan soluciones mágicas. Cambian porque aparece una decisión interna. La decisión de no seguir viviendo en automático. La decisión de observar antes de reaccionar. La decisión de pensar antes de repetir. La decisión de actuar con intención. Esa decisión parece pequeña desde afuera. Pero cambia completamente la forma en que avanzas. Porque cuando decides actuar con intención, dejas de depender únicamente de lo que ocurre alrededor. Empiezas a depender de lo que construyes dentro. Empiezas a notar que cada pensamiento tiene dirección. Empiezas a notar que cada hábito tiene consecuencias. Empiezas a notar que cada elección tiene impacto. Y ese descubrimiento transforma la manera en que miras tu propia vida. Ya no la ves como algo que simplemente sucede. Empiezas a verla como algo que puedes construir. Empiezas a verla como algo que puedes modificar. Empiezas a verla como algo que todavía está en movimiento. Ese cambio de perspectiva es profundo. Porque rompe una idea peligrosa. La idea de que tu historia ya está definida. La idea de que tus límites son permanentes. La idea de que tu dirección está decidida. Cuando esa idea desaparece, aparece algo nuevo. Aparece responsabilidad. Pero también aparece libertad. Libertad para cambiar hábitos que antes parecían inevitables. Libertad para cuestionar decisiones que antes parecían necesarias. Libertad para construir caminos que antes parecían imposibles. Y esa libertad produce algo más. Produce movimiento. Movimiento en tu forma de pensar. Movimiento en tu forma de decidir. Movimiento en tu forma de actuar. Ese movimiento no siempre es visible para otros. Muchas veces ocurre en silencio. Ocurre en la forma en que observas tu entorno. Ocurre en la forma en que interpretas tus oportunidades. Ocurre en la forma en que respondes frente a los desafíos. Pero aunque sea silencioso, es real. Porque cada vez que decides no repetir un patrón antiguo, estás creando un camino nuevo. Cada vez que decides pensar diferente, estás ampliando tu dirección. Cada vez que decides actuar con conciencia, estás construyendo una versión distinta de tu vida. Ese proceso no ocurre de un día para otro. Ocurre paso a paso. Decisión tras decisión. Elección tras elección. Hasta que llega un momento en el que algo cambia definitivamente. Un momento en el que ya no puedes volver a pensar como antes. Un momento en el que ya no puedes aceptar los mismos límites sin cuestionarlos. Un momento en el que entiendes algo con total claridad.
Tu historia no está diseñada para repetirse. Está diseñada para transformarse. Ahora, si sientes que este mensaje está cambiando tu forma de pensar, deja un comentario con la palabra cambio. Quiero saber quién está listo para construir una vida diferente desde hoy. Esa transformación empieza exactamente en el instante en que decides dejar de vivir en automático. Y empiezas a vivir con intención. Existe una verdad que cambia completamente la dirección de una vida cuando finalmente la aceptas. Una verdad que muchas personas evitan durante años. No porque sea difícil de entender, sino porque es difícil de aceptar. Nadie vendrá a rescatarte. Nadie aparecerá en el momento perfecto con todas las respuestas. Nadie llegará con la oportunidad exacta que transforme tu realidad sin que tú cambies primero. Nadie tomará las decisiones que solo te corresponden a ti. Durante mucho tiempo es fácil creer que algo externo va a aparecer. Que llegará una ayuda inesperada. Que surgirá una oportunidad distinta. Que aparecerá alguien que muestre el camino completo. Esa idea produce tranquilidad. Produce esperanza. Produce la sensación de que no todo depende de ti. Pero también produce espera. Produce pasividad. Produce dependencia. Y mientras esperas que algo cambie afuera, la vida continúa avanzando sin consultarte. Porque hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde. Esperar ser rescatado es una forma silenciosa de detenerse. Es una forma invisible de posponer decisiones importantes. Es una forma cómoda de evitar la responsabilidad de construir algo diferente. Sin embargo, cuando entiendes que nadie vendrá a rescatarte, algo cambia profundamente dentro de ti. No desaparece la dificultad. No desaparece el esfuerzo. No desaparece la incertidumbre. Pero aparece algo más poderoso que todo eso. Aparece claridad. La claridad de que tu dirección depende de lo que haces ahora. La claridad de que tu futuro depende de lo que decides hoy. La claridad de que tu vida no está esperando a alguien más. Está esperando tu decisión. Ese momento puede parecer duro al principio. Puede parecer injusto. Puede parecer exigente. Porque significa aceptar que no habrá condiciones perfectas. No habrá caminos completamente seguros. No habrá garantías absolutas. Pero también significa algo más importante. Significa que tienes más poder del que imaginabas. Porque cuando dejas de esperar que alguien te rescate, empiezas a rescatarte a ti mismo. Empiezas a mirar tus decisiones de otra manera. Empiezas a valorar tu tiempo de otra manera. Empiezas a observar tus hábitos con mayor atención. Empiezas a reconocer que cada acción tiene un impacto real en tu dirección. Ese reconocimiento transforma tu forma de avanzar. Dejas de esperar señales externas. Empiezas a crear señales internas. Dejas de depender de circunstancias perfectas. Empiezas a construir condiciones posibles. Dejas de mirar tu vida como algo que ocurre. Empiezas a verla como algo que construyes. Ese cambio parece invisible desde afuera. Pero es uno de los cambios más importantes que puede experimentar una persona. Porque elimina la excusa más peligrosa de todas. La idea de que alguien más tiene que hacer algo primero. Muchas personas permanecen detenidas durante años esperando apoyo. Esperando reconocimiento. Esperando aprobación. Esperando compañía. Esperando confirmación. Pero la transformación real comienza cuando entiendes que no necesitas esperar nada de eso para avanzar. Puedes comenzar ahora. Puedes decidir ahora. Puedes construir ahora. Ese es el momento en que aparece algo diferente dentro de ti. Una sensación nueva. Una sensación firme. Una sensación que no depende del entorno. La sensación de que tu vida empieza a moverse contigo. Porque cuando aceptas que nadie vendrá a rescatarte, dejas de mirar hacia afuera buscando soluciones. Empiezas a mirar hacia adentro buscando decisiones. Empiezas a notar que tienes más control del que pensabas. Empiezas a notar que tienes más opciones de las que imaginabas. Empiezas a notar que muchas puertas no estaban cerradas. Solo estaban esperando que decidieras abrirlas. Ese descubrimiento cambia la manera en que interpretas cada desafío. Lo que antes parecía obstáculo, empieza a parecer entrenamiento. Lo que antes parecía límite, empieza a parecer dirección. Lo que antes parecía final, empieza a parecer comienzo. Porque cuando entiendes que nadie vendrá a rescatarte, descubres algo que siempre estuvo dentro de ti. La capacidad de construir tu propio camino. La capacidad de tomar tus propias decisiones. La capacidad de avanzar incluso cuando el entorno no cambia.
Y cuando esa capacidad despierta completamente, dejas de esperar que tu vida cambie. Empiezas a cambiarla tú. Durante mucho tiempo muchas personas creen que necesitan sentirse listas para comenzar. Creen que necesitan energía. Creen que necesitan inspiración. Creen que necesitan confianza. Creen que necesitan el momento perfecto. Y mientras esperan sentir todo eso, el tiempo avanza. Porque existe una idea silenciosa que detiene más vidas de las que imaginas. La idea de que primero debe aparecer la motivación. Y después vendrá la acción. Pero la realidad funciona al revés. La motivación es inestable. Es cambiante. Es emocional. Algunos días aparece. Otros días desaparece. Algunos días es fuerte. Otros días ni siquiera existe. Si dependes de la motivación para avanzar, tu progreso dependerá de algo que no puedes controlar completamente. Y ahí es donde muchas personas se detienen. No porque no tengan capacidad. No porque no tengan talento. No porque no tengan oportunidades. Se detienen porque están esperando sentirse diferentes antes de actuar diferente. Pero hay un momento en el que descubres algo que cambia completamente tu forma de avanzar. Descubres que existe algo más confiable que la motivación. Algo más estable. Algo más poderoso. La disciplina. La disciplina no depende de cómo te sientes. Depende de lo que decides. No depende del ánimo. Depende del compromiso. No depende del entorno. Depende de tu dirección. Ese descubrimiento cambia todo. Porque significa que puedes avanzar incluso cuando no tienes ganas. Puedes avanzar incluso cuando estás cansado. Puedes avanzar incluso cuando nadie lo nota. Puedes avanzar incluso cuando no ves resultados inmediatos. Y ese tipo de avance tiene un poder especial. Porque construye algo que la motivación nunca puede construir por sí sola. Construye consistencia. La consistencia transforma pequeñas decisiones en resultados visibles. Transforma esfuerzos simples en progreso acumulado. Transforma acciones repetidas en cambios reales. Muchas personas subestiman el poder de repetir algo correcto durante suficiente tiempo. Pero cuando empiezas a actuar con disciplina, empiezas a notar algo diferente dentro de ti. Empiezas a confiar en ti. No porque todo sea fácil. No porque todo salga perfecto. Sino porque empiezas a cumplir lo que decides. Y cuando una persona empieza a cumplir sus propias decisiones, su identidad cambia. Empieza a verse diferente. Empieza a hablarse diferente. Empieza a pensar diferente. Porque ya no depende únicamente de cómo se siente. Depende de lo que hace. Ese cambio es profundo. Porque rompe una de las trampas más silenciosas del crecimiento personal. La idea de que necesitas sentirte preparado para comenzar. La disciplina demuestra lo contrario. Demuestra que puedes comenzar ahora mismo. Demuestra que puedes avanzar sin esperar condiciones perfectas. Demuestra que puedes construir resultados antes de sentir confianza. Y eso produce algo aún más importante. Produce impulso. El impulso aparece cuando tus acciones dejan de ser ocasionales. Cuando tus decisiones dejan de ser temporales. Cuando tu esfuerzo deja de depender del estado de ánimo. El impulso aparece cuando empiezas a moverte aunque nadie esté mirando. Cuando empiezas a avanzar aunque nadie esté aplaudiendo. Cuando empiezas a construir aunque nadie esté reconociendo lo que haces. Ese tipo de movimiento transforma tu relación con el tiempo. Porque dejas de pensar en cambios inmediatos. Empiezas a pensar en cambios inevitables. Cambios que aparecen porque estás construyendo todos los días. Cambios que aparecen porque estás repitiendo decisiones correctas. Cambios que aparecen porque ya no estás esperando sentirte listo. Estás actuando. Y cuando una persona empieza a actuar de esa manera, algo se fortalece dentro de ella. Una sensación silenciosa. Una sensación firme. Una sensación que no depende de la motivación. La certeza de que puede confiar en sí misma. Porque sabe que avanzará incluso en los días difíciles. Incluso en los días incómodos. Incluso en los días en los que nadie más cree. Ese es el momento en el que la disciplina deja de ser un esfuerzo. Y se convierte en una identidad. Se convierte en una forma de vivir. Se convierte en la base sobre la que empiezas a construir algo diferente. Algo más estable. Algo más fuerte. Algo que no desaparece cuando cambian las circunstancias. Porque cuando la disciplina se vuelve parte de ti, dejas de preguntarte si vas a lograrlo. Empiezas a construirlo todos los días. Existe algo que influye en tu vida todos los días.
Algo que afecta tus decisiones sin que lo notes. Algo que condiciona tu manera de pensar sin pedir permiso. Tu entorno. Durante mucho tiempo es fácil creer que las decisiones nacen únicamente dentro de ti. Que todo depende de tu fuerza de voluntad. Que todo depende de tu motivación. Que todo depende de tu disciplina. Pero existe una verdad más profunda. Tu entorno influye en lo que consideras posible. Influye en lo que consideras normal. Influye en lo que crees que mereces. Influye en lo que decides intentar. Y muchas veces lo hace en silencio. Sin avisar. Sin confrontarte. Sin obligarte. Simplemente lo hace. Porque el entorno no necesita hablar para influir. Influye con lo que ves todos los días. Influye con lo que escuchas constantemente. Influye con las conversaciones que repites. Influye con las ideas que circulan a tu alrededor. Influye con las expectativas que otros proyectan sobre ti. Poco a poco, empiezas a adaptarte a eso. Empiezas a aceptar ciertos límites como normales. Empiezas a aceptar ciertas metas como suficientes. Empiezas a aceptar ciertas decisiones como inevitables. Y cuando eso ocurre durante demasiado tiempo, dejas de notar que estás viviendo dentro de un marco invisible. Un marco que define hasta dónde crees que puedes avanzar. Pero llega un momento en el que algo cambia. Empiezas a observar con más atención. Empiezas a notar que no todas las personas piensan igual. Empiezas a notar que no todos los entornos funcionan igual. Empiezas a notar que algunas conversaciones abren posibilidades, mientras otras las cierran. Empiezas a notar que algunas ideas expanden tu visión, mientras otras la reducen. Ese descubrimiento es importante, porque significa que empiezas a elegir con más conciencia lo que permites entrar en tu mente. Empiezas a elegir con más cuidado lo que escuchas. Empiezas a elegir con más intención lo que repites. Empiezas a elegir con más claridad lo que aceptas como verdad. Ese tipo de elección cambia tu dirección. No de manera inmediata, pero sí de manera inevitable. Porque cuando cambias lo que escuchas, cambias lo que piensas. Cuando cambias lo que piensas, cambias lo que decides. Cuando cambias lo que decides, cambias lo que construyes. Muchas personas creen que transformar su vida significa hacer cambios gigantes. Pero algunas de las transformaciones más profundas comienzan con algo más simple. Cambiar lo que permites que influya en ti. Cambiar lo que consumes todos los días. Cambiar las ideas que repites sin cuestionarlas. Cambiar las conversaciones que aceptas como normales. Ese tipo de cambios parece pequeño. Pero no lo es. Porque tu entorno es como un molde invisible. Y durante años puede estar definiendo tu dirección sin que lo notes. Puede estar reduciendo tus expectativas. Puede estar debilitando tu confianza. Puede estar limitando tus decisiones. Sin embargo, cuando empiezas a elegir conscientemente tu entorno, algo cambia dentro de ti. Empiezas a notar nuevas posibilidades. Empiezas a notar nuevas direcciones. Empiezas a notar nuevas formas de avanzar. Porque ya no estás reaccionando únicamente a lo que te rodea. Estás seleccionando lo que te rodea. Estás construyendo el espacio donde crece tu mentalidad. Estás definiendo el ambiente donde se fortalecen tus decisiones. Ese cambio transforma tu manera de avanzar. Empiezas a rodearte de ideas que impulsan. Empiezas a rodearte de mensajes que construyen. Empiezas a rodearte de pensamientos que expanden. Y poco a poco, tu forma de pensar empieza a cambiar con más rapidez. Tu forma de actuar empieza a volverse más firme. Tu forma de decidir empieza a volverse más clara. Porque tu entorno deja de ser un límite. Empieza a convertirse en una herramienta. Empieza a convertirse en una base. Empieza a convertirse en un impulso. Ese es el momento en el que entiendes algo importante. No todo depende únicamente de tu fuerza. También depende de lo que permites que influya en tu mente todos los días. Depende de lo que eliges escuchar. Depende de lo que eliges repetir. Depende de lo que eliges creer. Y cuando empiezas a elegir eso con intención, tu dirección cambia en silencio. Pero cambia para siempre. Porque el entorno correcto no solo acompaña tu crecimiento, lo acelera. Existe algo que determina tus decisiones antes de que las tomes. Algo que influye en tus acciones antes de que las realices. Algo que dirige tu comportamiento incluso cuando no lo notas. Tu identidad. No lo que dices que quieres lograr. No lo que esperas cambiar. No lo que imaginas construir algún día. Sino lo que realmente crees que eres.
Porque una persona siempre actúa de acuerdo con la imagen que tiene de sí misma. Aunque quiera cambiar, aunque intente avanzar, aunque desee algo diferente. Si su identidad no cambia, sus resultados tampoco cambian. Durante mucho tiempo es fácil creer que transformar tu vida significa cambiar lo que haces. Cambiar hábitos. Cambiar rutinas. Cambiar decisiones. Pero existe algo más profundo que todo eso. Cambiar la historia que te cuentas sobre ti mismo. Porque muchas personas cargan una identidad que no eligieron conscientemente. Una identidad construida por experiencias pasadas. Por opiniones repetidas. Por errores antiguos. Por límites aceptados sin cuestionarlos. Con el tiempo, esa identidad empieza a parecer definitiva. Empieza a parecer real. Empieza a parecer permanente. Y cuando eso ocurre, las decisiones comienzan a alinearse con esa versión de ti. Sin que lo notes. Sin que lo decidas. Sin que lo cuestiones. Si alguien cree que siempre fracasa, evita intentar. Si alguien cree que no tiene oportunidades, deja de buscarlas. Si alguien cree que no puede avanzar, deja de construir. No porque sea incapaz, sino porque su identidad ya decidió antes que él. Ese es el motivo por el que muchas personas trabajan duro durante años, pero no cambian su dirección. Porque intentan modificar sus resultados, sin modificar la imagen que tienen de sí mismas. Pero llega un momento en el que descubres algo diferente. Descubres que tu identidad no es fija, no es permanente, no es definitiva, es construida. Y si fue construida, también puede ser transformada. Ese descubrimiento cambia tu forma de mirarte. Empiezas a observar tus pensamientos con más atención. Empiezas a notar cómo hablas contigo mismo. Empiezas a notar qué crees posible para tu vida. Empiezas a notar qué límites aceptaste sin analizarlos. Y cuando empiezas a ver eso con claridad, aparece una decisión nueva. La decisión de dejar de repetir una identidad que ya no te representa. Porque tu identidad no debería estar basada únicamente en lo que ocurrió antes. Debe estar basada en lo que decides construir ahora. Ese cambio parece invisible, pero transforma todo. Transforma la forma en que reaccionas frente a los desafíos. Transforma la forma en que interpretas los errores. Transforma la forma en que eliges tus objetivos. Porque ya no estás actuando desde una versión antigua de ti. Estás actuando desde una versión que estás construyendo conscientemente. Y cuando eso ocurre, empiezas a notar algo diferente. Empiezas a tomar decisiones que antes parecían difíciles. Empiezas a intentar cosas que antes parecían lejanas. Empiezas a sostener compromisos que antes parecían imposibles. No porque todo sea fácil, sino porque tu identidad ya no está en conflicto con tu crecimiento. Está alineada con él. Ese es uno de los cambios más poderosos que puede experimentar una persona. Porque cuando cambia tu identidad, cambia tu dirección. Cuando cambia tu identidad, cambia tu comportamiento. Cuando cambia tu identidad, cambia tu futuro. Muchas personas intentan avanzar más rápido. Intentan esforzarse más. Intentan trabajar más. Pero olvidan algo importante. Primero deben convertirse en la persona capaz de sostener lo que quieren construir. Porque nadie mantiene resultados que no coinciden con su identidad. Tarde o temprano, vuelve al punto que considera normal. Por eso el cambio más importante no ocurre afuera. Ocurre dentro. Ocurre cuando decides dejar de verte como alguien limitado por su pasado. Y empiezas a verte como alguien capaz de construir su dirección. Ese momento cambia la manera en que caminas. La manera en que decides. La manera en que avanzas. Porque ya no estás reaccionando a lo que creías ser. Estás actuando desde lo que decides convertirte. Y cuando una persona toma esa decisión con claridad, algo deja de ser una posibilidad. Empieza a convertirse en un destino. Existe una barrera invisible que detiene más decisiones de las que imaginas. No es la falta de oportunidades. No es la falta de recursos. No es la falta de tiempo. Es el miedo. El miedo aparece antes de cada cambio importante. Antes de cada decisión diferente. Antes de cada paso que rompe una rutina conocida. Muchas personas creen que necesitan eliminar el miedo para avanzar. Creen que primero deben sentirse seguras. Creen que primero deben sentirse preparadas. Creen que primero deben sentir confianza absoluta. Pero la realidad funciona de otra manera. El miedo no desaparece antes del movimiento. El miedo desaparece después de actuar.
Ese descubrimiento cambia completamente la forma en que interpretas tus decisiones. Porque significa que no estás esperando sentirte listo. Estás avanzando aunque no lo estés. Durante mucho tiempo es fácil pensar que el miedo es una señal de que algo no debe hacerse. Una advertencia. Un límite. Una señal de peligro. Pero muchas veces el miedo no aparece porque algo es imposible. Aparece porque algo es nuevo. Aparece porque algo es diferente. Aparece porque algo puede cambiar tu dirección. El miedo protege lo conocido. Aunque lo conocido no sea lo mejor para ti. Protege lo familiar. Aunque lo familiar limite tu crecimiento. Protege lo cómodo. Aunque lo cómodo reduzca tus posibilidades. Por eso tantas personas permanecen en lugares donde no quieren estar. No porque no puedan salir, sino porque el miedo les hace creer que quedarse es más seguro. Sin embargo, existe un momento en el que empiezas a observar el miedo de otra manera. Dejas de verlo como un enemigo. Empiezas a verlo como una señal. Una señal de que estás frente a algo importante. Una señal de que estás frente a un cambio real. Una señal de que estás frente a una decisión que puede transformar tu dirección. Ese cambio de interpretación transforma tu comportamiento. Porque cuando el miedo deja de ser una barrera, empieza a convertirse en una brújula. Empieza a señalarte dónde está el crecimiento. Empieza a mostrarte dónde está el avance. Empieza a indicarte dónde está la transformación. Y cuando entiendes eso, dejas de evitarlo. Empiezas a enfrentarlo. No con imprudencia. No con impulsividad. Sino con conciencia. Con decisión. Con dirección. Empiezas a notar que cada vez que atraviesas una situación incómoda, tu confianza crece. No antes. Después. Empiezas a notar que cada vez que tomas una decisión difícil, tu seguridad aumenta. No antes. Después. Empiezas a notar que cada vez que avanzas a pesar de la incertidumbre, tu identidad cambia. No antes. Después. Ese proceso transforma tu relación con los desafíos. Lo que antes parecía peligroso, empieza a parecer necesario. Lo que antes parecía imposible, empieza a parecer alcanzable. Lo que antes parecía lejano, empieza a parecer cercano. Porque ya no estás esperando sentirte diferente para actuar. Estás actuando para convertirte en alguien diferente. Y ese cambio es profundo porque rompe una de las trampas más comunes del crecimiento personal. La idea de que la confianza llega primero. En realidad, la confianza llega después de avanzar. Después de intentar. Después de sostener decisiones difíciles. Después de atravesar momentos incómodos. Muchas personas esperan años para sentirse listas. Pero las personas que transforman su vida entienden algo distinto. Entienden que nunca se sentirán completamente listas. Y aún así avanzan. Avanzan con dudas. Avanzan con incertidumbre. Avanzan con miedo. Pero avanzan. Y cada paso que dan, reduce el poder que el miedo tenía sobre ellas. Porque el miedo pierde fuerza cuando dejas de obedecerlo. Pierde influencia cuando dejas de evitarlo. Pierde control cuando decides atravesarlo. Ese es el momento en el que algo cambia dentro de ti. Dejas de preguntarte si podrás hacerlo. Empiezas a preguntarte cuánto estás dispuesto a construir. Dejas de preguntarte si es posible. Empiezas a demostrar que lo es. Porque cuando una persona deja de esperar a que el miedo desaparezca, descubre algo que siempre estuvo disponible. La capacidad de avanzar incluso en medio de la incertidumbre. Y esa capacidad cambia completamente su dirección. Porque ya no está esperando el momento perfecto. Está creando el momento en el que su vida empieza a transformarse. Existe algo que avanza incluso cuando tú decides detenerte. Algo que continúa incluso cuando dudas. Algo que no se detiene aunque postergues tus decisiones. El tiempo. Muchas personas creen que siempre habrá otra oportunidad. Otro momento. Otro intento. Otra etapa. Otro comienzo. Creen que pueden esperar un poco más antes de cambiar. Creen que pueden posponer decisiones importantes sin consecuencias. Creen que todavía tienen margen suficiente para empezar después. Pero el tiempo no negocia. No espera condiciones perfectas. No pregunta si estás listo. Simplemente avanza. Mientras dudas, avanza. Mientras pospones, avanza. Mientras esperas sentirte preparado, avanza. Y cada día que pasa sin dirección consciente se convierte en una decisión silenciosa. Una decisión que define tu futuro sin que lo notes.
Porque no decidir también es decidir. No actuar también es actuar. No comenzar también es elegir una dirección. Ese descubrimiento cambia la forma en que miras tu presente. Empiezas a notar que cada día tiene un valor real. Empiezas a notar que cada semana construye una trayectoria. Empiezas a notar que cada año confirma una identidad. Y cuando observas eso con claridad, algo cambia dentro de ti. Empiezas a dejar de pensar en el tiempo como algo infinito. Empiezas a verlo como lo que realmente es. Un recurso limitado. Un recurso silencioso. Un recurso irreemplazable. Ese cambio transforma tu relación con tus decisiones. Empiezas a elegir con más intención. Empiezas a actuar con más claridad. Empiezas a moverte con más dirección. Porque entiendes algo importante. No es necesario esperar para comenzar. Es necesario comenzar para avanzar. Muchas personas creen que el momento correcto llegará solo. Pero el momento correcto aparece cuando decides actuar. Aparece cuando decides comprometerte. Aparece cuando decides construir. Ese tipo de decisión cambia tu manera de vivir. Empiezas a notar que el tiempo no es algo que debes gastar. Es algo que debes invertir. Invertir en lo que quieres construir. Invertir en lo que quieres aprender. Invertir en lo que quieres transformar. Invertir en la versión de ti que estás creando. Cuando entiendes eso, dejas de tratar los días como algo repetido. Empiezas a tratarlos como oportunidades. Oportunidades para avanzar. Oportunidades para corregir. Oportunidades para construir. Oportunidades para decidir diferente. Ese cambio parece pequeño, pero transforma completamente tu dirección. Porque cada día deja de ser automático. Empieza a ser intencional. Empieza a ser consciente. Empieza a ser valioso. Y cuando una persona empieza a valorar su tiempo, empieza a valorar su vida, empieza a cuidar sus decisiones, empieza a proteger su energía, empieza a seleccionar sus prioridades, empieza a eliminar distracciones que antes parecían normales, empieza a reducir hábitos que antes parecían inevitables, empieza a construir rutinas que antes parecían difíciles. Ese tipo de transformación ocurre en silencio. Pero cambia todo. Porque convierte el paso del tiempo en progreso. Convierte los días en dirección. Convierte las semanas en resultados. Convierte los años en una historia diferente. Muchas personas descubren demasiado tarde que el tiempo no estaba esperando. Que las oportunidades no eran eternas. Que los momentos importantes no regresaban. Pero cuando entiendes esto ahora, aparece algo distinto. Aparece urgencia. No una urgencia impulsiva. No una urgencia desesperada. Una urgencia consciente. La urgencia de vivir con intención. La urgencia de actuar con claridad. La urgencia de construir con decisión. Porque entiendes algo que cambia completamente tu perspectiva. Tu futuro no se construye algún día. Se construye hoy. Se construye con lo que decides hacer ahora. Se construye con lo que decides comenzar ahora. Se construye con lo que decides dejar de postergar ahora. Y cuando una persona entiende profundamente eso, deja de esperar el momento perfecto. Empieza a crear el momento correcto. Empieza a construir el camino que antes parecía lejano. Empieza a transformar su dirección mientras el tiempo sigue avanzando. Pero ahora ya no avanza sin ti. Avanza contigo. Existe una verdad que muchas personas intentan evitar durante años. Una verdad incómoda. Una verdad directa. Una verdad imposible de ignorar cuando decides observar con claridad. Todo tiene un precio. Cada decisión tiene un costo. Cada camino tiene un sacrificio. Cada dirección exige renunciar a algo. Muchas personas creen que la diferencia entre avanzar o quedarse igual depende de la suerte. Depende de las oportunidades. Depende del entorno. Depende del momento correcto. Pero existe algo más determinante que todo eso. Lo que estás dispuesto a pagar para construir la vida que dices querer. Porque incluso quedarse donde estás tiene un precio. Quedarte en el mismo lugar exige renunciar a posibilidades. Exige renunciar a crecimiento. Exige renunciar a versiones de ti que todavía no has conocido. Sin embargo, muchas personas solo piensan en el precio del cambio. No piensan en el precio de quedarse igual. Piensan en el esfuerzo. Piensan en la incomodidad. Piensan en la incertidumbre. Piensan en lo que tendrán que dejar atrás. Pero no piensan en lo que perderán si no avanzan.
Ese es el motivo por el que tantas decisiones importantes se posponen. Porque el precio visible parece más grande que el precio invisible. El esfuerzo se siente ahora. La incomodidad se siente ahora. El miedo se siente ahora. Pero las consecuencias de no cambiar aparecen después. Aparecen lentamente. Aparecen en silencio. Aparecen cuando el tiempo ya pasó. Y cuando entiendes eso con claridad, algo cambia dentro de ti. Empiezas a mirar tus decisiones de otra manera. Empiezas a preguntarte algo diferente. No si el cambio será difícil, sino si vale la pena. Porque toda transformación exige renunciar a algo. Renunciar a hábitos antiguos. Renunciar a excusas cómodas. Renunciar a decisiones automáticas. Renunciar a versiones pasadas de ti. Ese tipo de renuncia no es debilidad. Es dirección. Es compromiso. Es crecimiento. Muchas personas esperan encontrar un camino sin sacrificios. Pero ese camino no existe. Siempre tendrás que elegir entre dos tipos de precio. El precio de avanzar. O el precio de quedarte igual. El precio de construir. O el precio de repetir. El precio de cambiar. O el precio de aceptar una historia que no elegiste conscientemente. Cuando entiendes eso, dejas de buscar comodidad absoluta. Empiezas a buscar sentido. Empiezas a elegir esfuerzos que valen la pena. Empiezas a aceptar desafíos que construyen tu dirección. Empiezas a reconocer que cada decisión importante exige valentía. Ese reconocimiento cambia tu manera de avanzar. Porque ya no estás evitando el sacrificio. Estás eligiendo tu sacrificio. Estás decidiendo qué tipo de esfuerzo construye tu futuro. Estás decidiendo qué tipo de renuncia protege tu dirección. Estás decidiendo qué tipo de disciplina fortalece tu identidad. Ese cambio transforma tu relación con la incomodidad. Lo que antes parecía una carga, empieza a parecer inversión. Lo que antes parecía una pérdida, empieza a parecer construcción. Lo que antes parecía un obstáculo, empieza a parecer entrenamiento. Porque entiendes algo importante. Nada que valga la pena construir aparece sin esfuerzo. Nada que valga la pena sostener aparece sin compromiso. Nada que valga la pena alcanzar aparece sin decisión. Ese entendimiento produce claridad. Una claridad diferente. Una claridad firme. Una claridad que no depende de las circunstancias. La claridad de que tu vida no cambia por accidente. Cambia por elección. Cambia por decisión. Cambia por lo que estás dispuesto a construir incluso cuando es difícil. Ese es el momento en el que dejas de preguntarte por qué algunas personas avanzan más rápido. Empiezas a notar que tomaron decisiones antes. Empiezas a notar que aceptaron precios antes. Empiezas a notar que eligieron esfuerzos antes. No porque todo fuera fácil, sino porque entendieron algo que cambia completamente la dirección de una persona. El sacrificio no desaparece. Solo cambia de forma. Puedes sacrificar comodidad ahora para construir libertad después. O puedes sacrificar libertad después para conservar comodidad ahora. Pero siempre estás eligiendo. Siempre estás pagando algo. Siempre estás construyendo una dirección. Y cuando entiendes profundamente eso, dejas de evitar decisiones difíciles. Empiezas a tomarlas con intención. Empiezas a construir con claridad. Empiezas a avanzar con compromiso. Porque ya no estás esperando un camino sin precio. Estás construyendo un camino que vale la pena pagar. Existe una creencia silenciosa que ha detenido a muchas personas durante años. La idea de que solo avanzan quienes nacen con habilidades especiales. Quienes tienen ventajas. Quienes tienen oportunidades distintas. Quienes tienen talentos extraordinarios. Esa idea parece lógica cuando observas resultados desde afuera. Parece evidente cuando ves a alguien avanzar rápido. Parece real cuando comparas tu punto de partida con el de otros. Pero existe algo más poderoso que el talento. Algo más determinante que la ventaja inicial. Algo más estable que cualquier oportunidad momentánea. La constancia. La constancia transforma lo pequeño en visible. Transforma lo difícil en posible. Transforma lo lejano en alcanzable. Muchas personas subestiman el poder de avanzar todos los días. Subestiman el impacto de repetir decisiones correctas durante suficiente tiempo. Subestiman la fuerza de sostener compromisos cuando nadie está mirando. Pero existe algo que ocurre cuando una persona mantiene dirección incluso en silencio. Empieza a construir resultados inevitables. No inmediatos. No rápidos. Inevitables.
Porque la constancia tiene una característica que muchas personas no entienden al principio. Se acumula. Cada esfuerzo pequeño suma. Cada decisión correcta permanece. Cada hábito sostenido construye algo que no desaparece. Aunque al principio parezca invisible. Muchas personas abandonan justo antes de que ese efecto aparezca. No porque no tengan capacidad, sino porque no ven resultados inmediatos. Confunden lentitud con ausencia de progreso. Confunden silencio con estancamiento. Confunden proceso con demora. Pero cuando entiendes cómo funciona la constancia, tu manera de avanzar cambia. Dejas de medir tu progreso solo por lo que ocurre hoy. Empiezas a medirlo por lo que estás construyendo. Empiezas a notar que cada día tiene valor. Empiezas a notar que cada repetición tiene impacto. Empiezas a notar que cada esfuerzo tiene dirección. Ese cambio transforma tu relación con el tiempo. Porque dejas de buscar resultados rápidos. Empiezas a construir resultados sólidos. Empiezas a confiar en el proceso. Empiezas a sostener decisiones incluso cuando todavía no ves resultados visibles. Y eso produce algo diferente dentro de ti. Produce estabilidad. Produce seguridad. Produce claridad. Porque ya no dependes únicamente de la motivación. No dependes únicamente del entorno. No dependes únicamente de la aprobación. Dependes de algo más fuerte. Tu capacidad de continuar. Muchas personas avanzan rápido al principio. Pero se detienen después. Otras avanzan lento. Pero no se detienen nunca. Y con el tiempo, esa diferencia cambia todo. Porque avanzar lento no es el problema. Detenerse sí lo es. Cuando entiendes eso, empiezas a valorar cada paso que das. Empiezas a respetar cada esfuerzo que sostienes. Empiezas a reconocer cada decisión que repites. Porque sabes que estás construyendo algo real. Algo que no depende de la velocidad. Depende de la continuidad. Depende de la persistencia. Depende de tu compromiso con tu dirección. Ese tipo de compromiso transforma tu identidad. Empiezas a verte como alguien que no abandona fácilmente. Empiezas a actuar como alguien que sostiene lo que decide. Empiezas a avanzar como alguien que construye incluso en silencio. Y cuando eso ocurre, algo cambia profundamente dentro de ti. Dejas de preguntarte si tienes suficiente talento. Empiezas a preguntarte cuánto estás dispuesto a sostener. Dejas de compararte con quienes avanzan rápido. Empiezas a enfocarte en lo que estás construyendo. Dejas de dudar de tu capacidad. Empiezas a confiar en tu constancia. Ese cambio es poderoso. Porque transforma tu relación con el esfuerzo. Transforma tu relación con el tiempo. Transforma tu relación con tu propio proceso. Muchas personas esperan resultados antes de comprometerse. Pero las personas que transforman su vida hacen lo contrario. Se comprometen antes de ver resultados. Continúan antes de recibir reconocimiento. Persisten antes de obtener confirmación. Y esa decisión cambia completamente su dirección. Porque cuando una persona mantiene constancia suficiente tiempo, algo deja de ser una posibilidad. Empieza a convertirse en una consecuencia. El avance deja de depender de la suerte. Empieza a depender de la continuidad. El crecimiento deja de depender de condiciones perfectas. Empieza a depender de decisiones repetidas. El resultado deja de depender del talento inicial. Empieza a depender de la constancia sostenida. Y cuando entiendes profundamente eso, dejas de esperar el momento ideal para avanzar. Empiezas a construir todos los días. Empiezas a sostener tu dirección todos los días. Empiezas a demostrarte que tu progreso no depende de lo que recibiste al inicio. Depende de lo que decides mantener hasta el final. Existe una idea que transforma completamente la dirección de una persona cuando finalmente la acepta. Una idea que no siempre es cómoda. Una idea que no siempre es fácil. Pero una idea que tiene el poder de cambiarlo todo. Tu vida es tu responsabilidad. No tu pasado. No tus circunstancias. No las decisiones de otras personas. Tu vida. Durante mucho tiempo es fácil creer que el entorno define el resultado. Que la suerte decide las oportunidades. Que las condiciones determinan el destino. Que las experiencias pasadas establecen los límites. Pero llega un momento en el que empiezas a ver algo diferente. Empiezas a notar que muchas decisiones importantes no dependían completamente del entorno. Dependían de tu respuesta. Dependían de tu interpretación. Dependían de tu dirección. Ese descubrimiento cambia la forma en que miras tu historia.
Porque entiendes algo fundamental. Tal vez no elegiste el comienzo. Pero si eliges el camino que sigue. Tal vez no decidiste ciertas circunstancias. Pero decides qué hacer con ellas. Tal vez no controlaste algunas experiencias. Pero controlas la dirección que tomas después. Ese tipo de claridad transforma tu identidad. Porque elimina la excusa más silenciosa que existe. La idea de que alguien más tiene que cambiar primero. Muchas personas permanecen detenidas esperando que algo externo se transforme. Esperando condiciones distintas. Esperando reconocimiento. Esperando apoyo. Esperando confirmación. Esperando señales. Pero cuando entiendes que tu vida es tu responsabilidad completa, dejas de esperar. Empiezas a decidir. Empiezas a actuar. Empiezas a construir. Ese cambio es profundo. Porque significa aceptar que cada día tiene consecuencias. Que cada elección tiene dirección. Que cada hábito tiene impacto. Que cada decisión construye futuro. Y cuando empiezas a vivir con esa conciencia, tu forma de avanzar cambia. Empiezas a cuidar lo que piensas. Empiezas a cuidar lo que haces. Empiezas a cuidar lo que repites. Empiezas a cuidar lo que aceptas como normal. Porque sabes que todo eso está construyendo tu historia. Muchas personas creen que la responsabilidad es una carga. Pero en realidad es poder. Es la posibilidad de cambiar. Es la posibilidad de decidir. Es la posibilidad de transformar. Porque cuando entiendes que tu vida depende de ti, también entiendes que tu futuro depende de ti. Ese descubrimiento elimina la sensación de estar atrapado. Elimina la sensación de depender completamente del entorno. Elimina la sensación de esperar oportunidades perfectas. Y la reemplaza con algo diferente. La sensación de dirección. La sensación de control. La sensación de capacidad. Empiezas a notar que incluso las decisiones pequeñas tienen impacto. Incluso los cambios simples construyen avance. Incluso los movimientos silenciosos transforman resultados. Ese tipo de conciencia cambia tu manera de vivir. Ya no reaccionas automáticamente. Empiezas a responder con intención. Ya no repites decisiones antiguas. Empiezas a construir decisiones nuevas. Ya no avanzas sin dirección. Empiezas a caminar con propósito. Y cuando una persona empieza a vivir de esa manera, algo cambia definitivamente dentro de ella. Deja de buscar culpables. Empieza a buscar soluciones. Deja de justificar límites. Empieza a construir posibilidades. Deja de esperar resultados distintos sin cambiar acciones. Empieza a crear resultados diferentes con decisiones diferentes. Ese es el momento en el que tu historia deja de parecer algo que simplemente ocurre. Empieza a parecer algo que estás escribiendo. Empieza a parecer algo que estás diseñando. Empieza a parecer algo que estás construyendo con intención. Porque entiendes algo que transforma completamente tu perspectiva. Tu vida no cambia cuando cambian las circunstancias. Cambia cuando cambian tus decisiones. Y tus decisiones cambian cuando aceptas algo que muchas personas tardan años en comprender. Que nadie más puede vivir tu vida por ti. Nadie más puede decidir por ti. Nadie más puede construir tu dirección. Ese es el momento en el que dejas de mirar hacia afuera buscando respuestas. Empiezas a mirar hacia adentro buscando compromiso. Empiezas a reconocer que cada día es una oportunidad real. Una oportunidad de elegir diferente. Una oportunidad de actuar diferente. Una oportunidad de construir diferente. Y cuando esa conciencia se vuelve permanente, algo deja de ser una posibilidad lejana. Empieza a convertirse en una certeza. Tu vida no está esperando que algo cambie. Está esperando que decidas cambiarla tú. Existe un momento en la vida de toda persona que empieza a ver con claridad. Un momento silencioso. Un momento firme. Un momento que no necesita ruido para cambiarlo todo. Es el momento en el que decides dejar de vivir en automático. Durante mucho tiempo es fácil avanzar sin detenerse a observar. Repetir rutinas. Aceptar decisiones heredadas. Seguir caminos conocidos. Responder sin cuestionar. Esperar sin construir. Y aunque ese tipo de vida parece normal, también es peligrosa. Porque cuando vives en automático, otras cosas empiezan a decidir por ti. Decide el miedo. Decide la costumbre. Decide el entorno. Deciden las expectativas ajenas. Deciden las experiencias pasadas. Sin que lo notes, tu dirección empieza a construirse sin tu participación consciente.
Pero llega un momento en el que algo cambia dentro de ti. Empiezas a notar que puedes elegir diferente. Empiezas a notar que puedes pensar diferente. Empiezas a notar que puedes actuar diferente. Ese descubrimiento no aparece de repente. Aparece lentamente. Aparece cuando empiezas a observar tus decisiones. Aparece cuando empiezas a cuestionar tus hábitos. Aparece cuando empiezas a escuchar tu propia voz con más claridad. Y cuando eso ocurre, ya no puedes volver a ignorarlo. Porque una vez que ves con claridad, no puedes volver a vivir con los mismos límites sin sentir incomodidad. Empiezas a notar cada decisión automática. Empiezas a notar cada excusa repetida. Empiezas a notar cada hábito que no construye tu dirección. Empiezas a notar cada pensamiento que reduce tus posibilidades. Ese tipo de conciencia cambia tu manera de avanzar. Porque ya no reaccionas sin pensar. Empiezas a decidir con intención. Ya no repites sin observar. Empiezas a elegir con claridad. Ya no aceptas cualquier dirección. Empiezas a construir tu dirección. Ese cambio parece interno. Pero transforma todo. Transforma la manera en que usas tu tiempo. Transforma la manera en que eliges tus prioridades. Transforma la manera en que respondes frente a los desafíos. Transforma la manera en que construyes tu futuro. Muchas personas viven durante años sin detenerse a preguntarse si están caminando hacia donde realmente quieren ir. Simplemente continúan. Simplemente repiten. Simplemente avanzan sin dirección consciente. Pero cuando decides dejar de vivir en automático, algo se activa dentro de ti. Empieza a aparecer intención. Empieza a aparecer claridad. Empieza a aparecer propósito. Empieza a aparecer compromiso. Ese compromiso no depende de las circunstancias. Depende de tu decisión. La decisión de observar antes de actuar. La decisión de pensar antes de aceptar. La decisión de construir antes de esperar. La decisión de avanzar antes de dudar. Ese tipo de decisión cambia la forma en que experimentas la vida. Porque empiezas a sentir que estás participando en tu propia historia. Empiezas a sentir que estás construyendo tu propio camino. Empiezas a sentir que estás dirigiendo tu propia dirección. Y esa sensación es poderosa. Porque elimina una de las experiencias más silenciosas que muchas personas cargan durante años. La sensación de estar viviendo una vida que no eligieron completamente. Cuando decides vivir con intención, esa sensación desaparece. Aparece algo distinto. Aparece presencia. Aparece responsabilidad. Aparece dirección. Aparece conciencia. Empiezas a notar que cada día tiene significado. Empiezas a notar que cada decisión tiene impacto. Empiezas a notar que cada acción tiene dirección. Ese tipo de claridad transforma tu identidad. Porque ya no estás reaccionando al pasado. Estás construyendo el futuro. Ya no estás obedeciendo hábitos antiguos. Estás creando hábitos nuevos. Ya no estás esperando condiciones perfectas. Estás creando condiciones posibles. Y cuando una persona empieza a vivir de esa manera, algo cambia definitivamente dentro de ella. Deja de moverse por inercia. Empieza a moverse por intención. Deja de repetir decisiones heredadas. Empieza a construir decisiones conscientes. Deja de aceptar cualquier dirección. Empieza a elegir su dirección. Ese es el momento en el que algo deja de ser temporal. Se convierte en permanente. Porque cuando decides dejar de vivir en automático, ya no vuelves a ser la misma persona. Empiezas a convertirte en alguien que observa. En alguien que decide. En alguien que construye. En alguien que avanza con conciencia. Y cuando esa decisión se vuelve parte de ti, tu vida deja de ser algo que simplemente ocurre. Empieza a convertirse en algo que estás creando cada día. Existe un momento en la vida de toda persona que no aparece en el calendario. No tiene fecha. No tiene aviso. No tiene señal externa. Pero cambia todo. Es el momento en el que entiendes que tu vida no estaba esperando suerte. Estaba esperando decisión. Durante años es fácil creer que el destino es algo que ocurre. Algo que aparece. Algo que llega. Algo que depende de circunstancias externas. Pero llega un instante silencioso en el que algo cambia dentro de ti. Un instante en el que comprendes que tu dirección nunca estuvo escrita. Estaba esperando ser elegida. Porque no importa dónde comenzaste. No importa cuánto dudaste. No importa cuánto tiempo creíste que era demasiado tarde. Lo único que importa es lo que decides ahora. Ahora que sabes que el miedo no desaparece antes de avanzar.
Ahora que sabes que el tiempo no espera. Ahora que sabes que tu entorno influye. Ahora que sabes que tu identidad puede cambiar. Ahora que sabes que tu disciplina construye resultados. Ahora que sabes que tu constancia crea inevitabilidad. Ahora que sabes que tu vida es tu responsabilidad. Ahora ya no puedes volver atrás. Porque cuando una persona despierta, no vuelve a dormir igual. Empieza a ver oportunidades donde antes veía límites. Empieza a ver decisiones donde antes veía excusas. Empieza a ver caminos donde antes veía obstáculos. Empieza a ver futuro donde antes veía repetición. Ese es el momento en el que algo cambia definitivamente. Dejas de preguntarte si es posible. Empiezas a preguntarte cuánto estás dispuesto a construir. Dejas de esperar confirmación. Empiezas a crear dirección. Dejas de buscar señales externas. Empiezas a escuchar tu propia decisión. Porque la verdad es esta. Tu vida nunca estuvo detenida. Estaba esperando tu compromiso. Nunca estuvo bloqueada. Estaba esperando tu movimiento. Nunca estuvo definida. Estaba esperando tu elección. Y hoy, exactamente hoy, puede ser el día en el que todo cambie. No porque el mundo cambie. Porque tú cambias. No porque las circunstancias desaparezcan. Porque tu mentalidad despierta. No porque el camino sea fácil. Porque decides caminarlo. Este es el momento. El momento en el que dejas de culpar. El momento en el que dejas de esperar. El momento en el que dejas de dudar. El momento en el que empiezas a construir. Porque si naciste sin ventajas, todavía puedes construir poder. Si naciste sin oportunidades, todavía puedes crearlas. Si naciste sin dirección, todavía puedes elegirla. Pero si después de entender todo esto decides no actuar, entonces ya no será falta de oportunidades. Será una decisión. Y tú no estás aquí para repetir la misma historia. Estás aquí para escribir una nueva. Suscríbete ahora a Poder Interno. Porque si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Fue el momento en que decidiste empezar a cambiar tu historia. Una historia en la que el miedo no decide. El pasado no controla. El entorno no limita. La duda no gobierna. Una historia en la que decides avanzar. Una historia en la que decides construir. Una historia en la que decides convertirte en la persona que siempre pudiste ser. Porque el cambio no empieza mañana. Empieza cuando decides. Y ese momento es ahora.